Esto es Quien Resulte Responsable, un programa de información y denuncia para una sociedad que dice, ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Federico Mayorga y un grupo de profesionales de la comunicación presentan temas de actualidad, análisis y entrevistas a personajes de la vida pública. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia. Señoras y señores, amigas y amigos nuestros, muy buenas noches. Transmitimos desde Cuernavaca, Morelos, para todo el país, Quien Resulte Responsable. Un programa de investigación, crítica y denuncia sin censura. Soy Carlos Félix y en nombre de Federico Mayorga, director general de este espacio y conductor también de esta emisión, le saludo con gusto. Le agradezco su sintonía en todos los sistemas de cable del país y hoy daremos continuidad y seguimiento a un tema que de verdad, vaya que levantó ámpula preocupación, indignación y además interés, porque el tema de la alienación parental está presente en la realidad social que vivimos, no solamente en México, sino en muchos lugares del mundo, pero como aquí nos tocó vivir, pues aquí hay que atacarlo, hay que entenderlo, hay que prevenirlo en la medida de lo posible y saber qué se está haciendo para reconformar el tan llevado y traído asunto del tejido social, pero más que ese, el tema del núcleo familiar. Hoy saludo de nueva cuenta aquí como invitado en el estudio a José Ferreira Novella, quien es consejero fundador del Grupo de Apoyo de Padres, Madres y Familias Ampliadas en apoyo a los derechos de la niñez, todo eso, y que se resume en una sola voz. José, bienvenido, buenas noches. Gracias, Carlos Félix. Nuevamente te agradecemos este espacio que es fundamental para que tu auditorio y pues toda la sociedad civil se entere de las cosas que suceden con este terrible mal. Y bueno, como anunciamos ese día, pues ahora en este espacio queremos hablar del Centro de Convivencias, que nosotros pensamos que las instituciones, el personal que dirige las instituciones, hace una forma de alienación que es institucional, porque lejos de fomentar el apoyo a las convivencias entre padres y madres que no tienen esa posibilidad, pues ponen obstáculos. Bueno, ahorita me platicas de eso porque quiero saludar a César Caro Moreno, quien ha sido usuario, vamos a llamarlo así, por más de 8 años de esto que acaba de mencionar José Ferreira. César es usuario desde hace más de 8 años del Centro de Convivencia Familiar del Distrito Federal. César, bienvenido a Quien Resulte Responsable. Gracias. Primero que otra cosa, para la gente que nos acaba de sintonizar y que sí vio el programa o que no lo vio y escuchó de él, porque llegaron muchas llamadas, muchos correos electrónicos, retuitearon algunos comentarios durante el programa. Nada más, ¿hace cuánto que nació este grupo de apoyo, José, para padres, para madres, para la familia ampliada, porque afecta no solamente a los papá, mamá, hijitos, sino al resto de la familia, y el apoyo a los derechos de los niños y a lo mejor también hasta el derecho de los padres? Este grupo nace como tal, ya conformándose con ese nombre, a inicios del 2013. Sí. Previo a ese periodo, ya nos reuníamos de forma así azarosa, por decirlo, padres, madres, abuelitos, tíos, sobrinos, y empezamos a platicar de esto. Bueno, cuando se forma el grupo decidimos todos ponernos a estudiar. Entonces todos somos autodidactas, sobre todo en leyes, porque otras técnicas como la psicología o la psiquiatría muy especializadas, al igual que el derecho, y todos nos pusimos de acuerdo en algo. Nunca vamos a suplantar a un profesional en la materia, ni a un licenciado en derecho, pero esa materia nos permite de alguna forma defendernos por derecho propio y por lo menos interpretar, leer, pararnos en los juzgados y bueno, eso es lo que hemos hecho, defendernos a nosotros mismos para poder garantizar. Esto nació en la Ciudad de México. En la Ciudad de México y actualmente tenemos en varios estados, como pudieron apreciar, en Sinaloa, Querétaro, Aguascalientes, lo que es la región Laguna, que comprende Gómez Palacio y Torreón, tenemos en Chiapas, tenemos en el estado de Quintana Roo y muchos padres valientes que por ahí también se andan apuntando, Toluca, Metepec, Estado de México, y ahora estamos trabajando con un papá en Otumba que está estudiando. Antes de que se vuelva representante, hay que estudiar mucho, 6 meses, 8 meses. No es una fundación, no es una asociación civil, no es una ONG, es un grupo de ayuda.
a un grupo de ayuda y de autoayuda. Okay. Que finalmente nosotros consideramos que tenemos más poder porque todos tenemos un interés legítimo. Okay. Un AC no tiene personalidad jurídica, pero no tiene interés legítimo porque es una persona moral y ellos no tienen hijos. Todos nosotros sí tenemos hijos. ¿Dónde encontraríamos en México o en otros países una instancia similar a la de ustedes que puede fungir como modelo, como inspiración, donde pueden ustedes haber tomado lo mejor de ella o no tomar lo que creen que no serviría? ¿Cuál sería? Fíjate que tenemos una buena noticia, somos pioneros. Como grupo somos pioneros. En todo el mundo hay asociaciones, Sí. sociedades civiles constituidas legalmente, Sí. pero con la formación que nosotros tenemos, principios, misión y valores, Sí. solamente nosotros, además de que nuestro grupo es altruista y humanitario. Nosotros no cobramos un peso por afiliar. Okay. Obviamente, si referenciamos con profesionales, tienen una tarifa, vamos a decirla, preferencial, pero el grupo como tal no cobra un peso. ¿Cuál es la estructura del grupo? Ok, en nuestro grupo no hay director, no hay presidentes, solamente todos somos consejeros. Hay un consejero fundador, Sí. todos nos reunimos, hay un consejo nacional y todas las decisiones son democráticas. Nos comunicamos, hablamos y por consenso tomamos decisiones. Eso nos ha ido muy bien porque nos ha dado cohesión, a diferencia de otros grupos o sociedades donde hay una pelea interna por ver quién es más, quién es el jefe, quién manda. Aquí no manda nadie. Muy bien. Aquí manda el interés del niño. César, ¿cómo se da el contacto, la relación, la comunicación entre tu persona y Una Sola Voz? Bueno, a través de otra persona que también, al igual que yo, asiste al centro de convivencia, me empieza a hablar acerca del grupo, acerca de las actividades que tienen. De José en específico, me comentan que están haciendo algunas actividades que pues ayudan a todos los padres que estamos en esta condición, y de ahí viene un acercamiento que fue a través de algunas pláticas con una psicóloga, y obviamente pues de ahí empezamos a tratar ya más un poco más profundo los temas, ¿no? En específico del centro de convivencia. ¿Pero tu estatus es también consejero de Una Sola Voz, o tú eres un cliente externo, o eres un adherente, simpatizante o beneficiario de lo que ellos han aprendido en su grupo? Pues me estoy integrando al grupo. Digo, llevo muy poco de convivencia con el grupo como tal, pero sí me estoy integrando hasta donde las actividades me permiten, ¿no? O sea, hasta donde también mis actividades personales me permiten participar con ellos. Muy bien, entremos en materia. Hace poco que los conoces, pero tú llevas 8 años asistiendo al Centro de Convivencia Familiar del Distrito Federal. ¿Qué es el Centro de Convivencia? Pues es un lugar donde los padres que no tenemos la custodia de los menores podemos de alguna forma convivir con los menores de manera supervisada, donde se encuentran trabajadores sociales, donde se encuentra una instalación donde está supervisada por cámaras de video, donde hay policías en la entrada. Digo, en sí es un espacio para convivir, ¿no? Dictado obviamente por un juez, ¿no? En lo familiar, a raíz de una separación, de la guardia custodia y luego la patria potestad de un hijo. Exacto. Dice, no hay condiciones para que se pudieran ver de manera civilizada en un domicilio, en un parque, tienen que ser en este lugar con esas condiciones. Sí, o seguras, ¿no? También tanto para el niño como para cualquiera de los dos padres, no sé, según sea el caso de cada persona, pero sí puede ser también para resguardar la seguridad del menor. Sobre todo lo que procuran las autoridades es resguardar la seguridad del menor. Sí, pero cuando dices resguardarlo, quiere decir que no hay condiciones fuera de un área supervisada, que no habría la capacidad de los padres de salvaguardarla o garantizarla. En específico, ¿cómo llegas tú a un centro de convivencia? Hasta donde quieras y puedas comentar tu experiencia y tu testimonio personal. Pues yo llego a partir de, desde hace 8 años, yo ingresé al SECOFAM por un juicio que pues venía siendo un poco difícil. La mamá de mi hijo, obviamente al entablar un juicio y empezar este proceso, pues las condiciones se fueron poniendo cada vez más difíciles, más complicadas para ambas partes. Entonces yo solicito que sea a través de un centro de convivencia por algunas irregularidades que yo había visto en su momento con la mamá, y que yo no estaba de acuerdo y que yo estaba en peligro. Yo me exponía más haciendo las visitas en casa de donde estaba viviendo mi hijo con su mamá,
que en el SECOFAM, en el Centro de Convivencia Familiar. Entonces solicito al juez que sean en un centro de convivencia, se me concede esto y a partir de ahí tengo 8 años asistiendo pues cada 8 días al centro de convivencia con un horario pues muy restringido, en condiciones muy limitadas, pero pues ya tengo 8 años asistiendo ahí. Ok. Esa es la visión. Vamos a regresar con César, José, pero ¿esto es común en tu experiencia? ¿Qué número de matrimonios fallidos que tienen hijos tienen que recurrir a una instancia como esta? Yo lo reitero. En ocasiones se da la separación civilizada, amorosa, hasta se puede decir, no funcionó, hijito, tu padre se va, tu mamá se va, lo vas a ver cada fin de semana, puedes venir incluso a la casa. Hay ocasiones en que la nueva pareja de papá o mamá hacen buena miga, hay respeto, hay cariño, no suplantan nunca la figura, pero hay casos como este. Del 100% de los casos que tú conoces, ¿cuántos tienen que llegar a un centro de convivencia para que estén todos a salvo? Mira, precisamente ahí es donde entran los fenómenos de alienación. ¿Qué pasa? Si una mamá, y volvemos a lo mismo con las cuestiones de género, la estadística que habíamos mencionado, un 80-20, que las mujeres son las que más llevan a los menores ahí. En este caso, pues es un fenómeno en donde yo estoy impidiendo el contacto y nos vemos obligados, como el caso de César, en donde estaba en riesgo su integridad, como comentamos ese día, que llegas de visitante y probablemente te agredan o ya haya una autoridad o un contubernio para que te apresen o te imputen un falso delito. Okay. Entonces, el SECOFAM en realidad es una herramienta muy positiva, sabiéndola usar. Claro. El asunto es que, por default, cuando se debería de decir, bueno, el papá o la mamá que no tiene la visita se lleva bien con el hijo, bueno, que sea a través de este centro donde se presente al niño, se entrega y hay recepción también de él. Pero lo grave es que son las convivencias. Y si me permites, quiero leerte un considerando del reglamento del SECOFAM, que es muy interesante, pero a la vez discriminatorio en su momento. Me lo cuentas después de la pausa, claro, lo vamos a dejar aquí, en lo que platicamos con José Ferreira, el consejero fundador del Grupo de Apoyo a Padres, Madres y Familias Ampliadas en Apoyo a los Derechos de la Niñez, y un usuario que nos va a contar su experiencia, lo positivo, lo negativo de los centros de convivencia familiar del DF, específicamente en la capital del país, César Caro. Antes vamos a la pausa, regresamos a Quien Resulte Responsable. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV, y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Regresamos a Quien Resulte Responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Muchas gracias por continuar con nosotros en Quien Resulta Responsable a través de KW en todo el país. Le quiero invitar para que mañana viernes esté muy pendiente del programa en el horario del Centro de la República, el tiempo del Pacífico y tiempo de montaña, porque mañana tendremos en este espacio una entrevista exclusiva con Jacobo Zabludovsky, este ícono del periodismo, esta figura controversial y polémica, dedicado sí a la comunicación, pero también a los toros, al tango, a las celebridades, su paso por Televisa, su paso por las etapas del país, quizás más controvertidas, el 68, el hombre que narró la llegada del hombre a la luna, que fue el único que estuvo con Fidel Castro y el Che Guevara a la hora de la consumación de la Revolución Cubana y mucho más. El día de mañana, en este espacio, entrevista exclusiva con Jacobo Zabludovsky, recordando al maestro del periodismo a unos días de su fallecimiento. Hoy continuamos con el tema de alienación parental, lo tocamos la semana pasada, hasta dónde llega a contaminarse y a pervertirse la relación entre los cónyuges que utilizan a los niños a través del lavado de cerebro, a través del envenenamiento del alma, de la conducta, de la relación que se da filial, para vengarse, para dañar, para controlar al cónyuge en el tema económico, en el tema emocional. Aquí tenemos a quien ha vivido una experiencia y por eso vamos a platicar con él y después regresaremos con José Ferreira. Antes de llegar al centro, ¿cómo fue la historia tuya con tu pareja? ¿Cuándo se conocieron? ¿Cuándo se casaron? ¿Cuántos hijos tuvieron?
Bueno, nos conocimos, previo a tener a mi hijo, nos conocimos 3, 4 años, estuvimos en una relación de noviazgo, posteriormente, bueno, viene el hijo, desgraciadamente a lo mejor hicimos las cosas un poco a destiempo, después viene la boda, y posteriormente a esto vienen una serie de problemas que pues, nos lleva ya a la parte del juicio. ¿Cuánto legal. tiempo duraron juntos? ¿No se casaron formalmente? Nos casamos por el civil y duramos un periodo aproximadamente de 6 meses como tal viviendo juntos, fue un periodo muy corto. Después de muchos años de noviazgo, 3 o 4, apenas 6 meses ya de convivencia a través de un contrato social como el matrimonio. Así es. ¿Cuándo empezaron los problemas? ¿Desde que eran novios, cuando se casaron o a la hora del embarazo? Bueno, durante todo la relación, pues obviamente había ciertos rasgos de celos, de manipulación, situaciones que finalmente a veces uno detecta durante la relación y uno no actúa, ¿no? O uno cree que las cosas van a cambiar. Y más cuando uno dice, bueno, pues ya a lo mejor con un hijo las cosas son diferentes y pues se asienta la relación, maduras. Lo mismo, exacto. Y la relación es lo mismo o incluso se pone un poco más complicada y pues esto nos lleva a la separación, ¿no? Nace mi hijo, ella ya no estaba viviendo conmigo. Ella fue la que se fue de la casa. Ella decide salirse, a 8 meses de embarazo se sale y pues yo me entero en el juzgado del nacimiento de mi hijo, no antes, no hubo comunicación a pesar de que yo la busqué. Diversas llamadas a sus familiares, de las pocas personas que tenía yo teléfono de su familia, se le trata de localizar para pues ver qué estaba pasando, para hablar, a ver si había alguna negociación o algo. No hay ninguna respuesta favorable y lo que procede es que pues ella entabla una demanda y pues yo me entero del nacimiento de mi hijo ya hasta que ¿Qué tipo de demanda presenta ella? De pensión alimenticia. De pensión alimenticia. Ella se sale a los 8 meses de embarazo y pues bueno, ya de ahí ella empieza a entablar la demanda, ¿no? Entonces pues desde ahí yo vengo con el juicio, ¿no? Cargando todo este tiempo. ¿Se divorciaron formalmente? Nos divorciamos después de 2 años de estarla convenciendo, porque por un lado pues había cierta inconformidad por parte de ella de mi forma de ser y por otro lado no facilitaba el trámite de divorcio, ¿no? Ok, si hay divorcio, hay una denuncia, estás pagando y cumpliendo con la pensión alimenticia de tu hijo, el único hijo de ambos. Nada más, sí. Y después de eso habría que poner las reglas para la convivencia. ¿Cómo se dio ese proceso de tú te fuiste, tienes al hijo, vive con sus padres, ya no regresó a tu casa nunca? No, ya no regresó. Inicialmente yo sabía que ella se había ido a casa de su abuela. Hasta cierto punto yo sabía dónde estaba. Después de que se empieza este proceso legal, se determina que las visitas van a ser en el domicilio donde vive mi hijo con ella. Yo empiezo a asistir ahí, pero empieza a haber muchas negativas, muchos trucos de que yo llego y argumenta que no llegaba, o de que yo llegaba a tocar y decía viene a patear la puerta, viene a hacer disturbios, hasta que sucede lo que comenta José, ¿no? Hay un proceso en el cual yo llego en una ocasión a ver a mi hijo y pues resulta que me estaba ahí esperando un agente judicial, mismo que me presenta una orden de presentación, bueno, me muestra una orden de presentación ante el MP, porque ella me demandaba por algunos delitos que obviamente no eran ciertos. Pues supuestamente eran algunas acciones en contra de mi menor. Entonces, violencia física, psicológica. Violencia física, violencia psicológica, maltrato y cosas así. Que obviamente esto no era real, sin embargo las autoridades pues así se manejan, ¿no? En lo que investigan, pues primero actúan y después revisan, ¿no? Entonces sucede que llega el agente judicial, me presenta ante el Ministerio Público, quedo detenido ahí poco más de un día o un día a lo mucho. Viene un proceso en el cual yo salgo, me tienen que presentar después ante otra entidad que es la PGJ, en las oficinas del búnker que le llaman, ahí en Niños Héroes me parece que está. Y de ahí viene una serie otra vez de trámites, de análisis, de pruebas que me hacen a raíz de su demanda, que pues obviamente era falsa, pero pues procede de esa forma, ¿no? Y de ahí yo solicito, por lo mismo, por la acción que sucede, por la negativa de la mamá de dejarme ver a mi hijo, de argumentar cosas falsas,
No me siento obviamente yo seguro y no estaba yo seguro y es como solicito que se me haga la visita, ya no en su casa, sino en el centro de convivencia, que a mí me iba a garantizar que mi hijo va a llegar y que ella también no iba a poder argumentar cosas falsas, ¿no? Esta narración, estos hechos, esta película, ya lo has visto mucho. Por supuesto. Y es lo que comentábamos, ¿no? Ya ves que tocamos el tema, la parte legal del protocolo de actuación, el favorecimiento de género, la perspectiva de género con que se legisla o cualquier imputación que te hace, ¿no? Como por ejemplo en Narra lo denunciaron, lo presentan y bueno, y ya ves que decíamos, bueno, ¿cómo te presentan? Bueno, el funcionario público, el policía, tiene la obligación de hacerlo, porque si no lo hace, él incurre en un delito. Así es. En esa omisión, parte. Entonces, entendemos la función de las autoridades, pero aquí empieza la locura de la alienación. Esto es una locura, o sea, de todos, padres, madres, abuelos, todas las familias, ¿no? ¿Cuál es la necesidad de impedir el contacto? No hay. Entonces, afortunadamente, la visión que tuvo en ese momento y en ese contexto social el tribunal, crean un centro de convivencias. Aquí, ¿Cuánto hace que existen los centros, más o menos? Yo el reglamento lo conozco, que lo pusieron en 2005, pero tú estás antes del 2005. Sí, son 8 años. Son 8 años. Tú me comentabas que había un padre que, tú conociste a un padre que tuvo 12 años de antigüedad, imagínate. ¿Cómo es eso? O sea, vivir toda la niñez y parte de la adolescencia en esas condiciones con un hijo. Pues se supone que por reglamento en el SECOFAM son 2 años de convivencia, pero mientras haya un juicio, pues hasta que no se defina el juicio, pues se tienen que seguir llevando ahí. Desgraciadamente yo soy el segundo caso más antiguo dentro del SECOFAM. ¿Así? ¿Tanto así? El primer caso el primer caso duró 12 años, el segundo pues es el mío, con 8 años. Yo tengo desde que mi hijo llegaba de brazos, lo llegaba a dormir prácticamente al SECOFAM porque solamente de meses el niño no tiene ninguna actividad como tal o una interacción conmigo de jugar o algo. Entonces pues lo llegaba a dormir. Y a ver cómo dormía durante el tiempo que estaba de convivencia, que son 3 horas a la semana, que es nada. Y finalmente, pues así hasta que el niño pudo ¿Nunca han pasado una noche juntos? Jamás. ¿Nunca han ido al cine? ¿No lo llevaste a la escuela? ¿No fuiste a recogerlo? ¿Jugar fútbol? ¿Pasar un cumpleaños? Yo no tengo ni conocimiento de qué escuela va, cómo está su desempeño académico, cómo está su seguimiento médico. Digo, realmente para mí, yo lo comentaba con José anteriormente, para mí hasta cierto punto mi hijo viene siendo un tanto desconocido. O sea, yo lo conozco de 3 horas a la semana y 3 horas en las que estoy totalmente limitado, que pues no me da tiempo ni a convivir ni a conocerlo realmente, ¿no? Entonces, esa es parte de mi... ¿Has logrado en ese lapso de tiempo tan poco, tan corto, crear algún lazo? ¿Tú sí has notado que algo se ha dado entre tú y tu hijo? Sí, finalmente digo, creo que me he esforzado bastante en tener ese cariño. Hubo un periodo en el cual mi hijo ya no quería entrar al SECOFAM. Él argumentaba que porque su mamá lloraba, sí él entraba, que porque su abuela lo regañaba, sí él entraba. Entonces hubo un periodo en el cual él de plano no entraba y está en los reportes. Y si no entraba, no podías verlo. No, claro, o sea, yo no tengo ni teléfono de su casa, ni tengo comunicación con él adicional al SECOFAM. O sea, yo con él el contacto que tengo es 3 horas a la semana. O sea, es el mismo patrón donde la familia ampliada también ejerce el poder, el control y el chantaje para bloquear el contacto. Pero este es un caso grave, es muy grave este caso. Sí, lo estamos viendo. Y como todos en su justa dimensión. Pero fíjate aquí lo interesante, ¿no? Que es lo que nosotros denunciamos. La apatía de los jueces familiares. Este es un caso, yo me atrevo a llamarlo, es un acto de lesa humanidad. O sea, no es posible que el juez, teniendo los informes del centro de convivencias, no dicte lo que se supone la Convención Americana, los derechos de los niños están protegidos y que la Suprema Corte los debe de proteger y que el juez federal los debe de proteger. Y en este caso el juez de primera instancia es el que al ver una situación de oficio, de acuerdo a la casuística y a su experiencia, debe de actuar. No actúa. Ahorita él te dirá, después de 8 años, veníamos platicando, pero mejor te lo digan, le dictan sentencia, después de 8 años. ¿Esa es justicia pronta y expedita? No, en absoluto. O sea, ¿Y cómo resultó la sentencia? Resultó a mi favor, gracias a Dios salió con una sentencia definitiva a mi favor.
y pues digo, yo solo espero que la pueda llevar a cabo, ¿no? ¿Qué ordena el juez? Que puedo ver a mi hijo fuera del centro de convivencia, que es algo que yo había solicitado. ¿Por qué? Porque yo lo considero necesario. Mi hijo no tiene forma de conocer a su demás familia. O sea, por parte de su mamá conoce a todos, pero por parte de mía, pues nada más conoce a sus abuelos y a uno de sus tíos. No conoce primos, no conoce tíos, no conoce abuela. Todavía tiene una bisabuela, mejor dicho, de 93 años. Entonces... pues son cosas que a mí en lo personal me han dolido mucho, me han afectado mucho, pero sin embargo pues no lo he dejado. Digo, sigo aquí, llevo 8 años viéndolo ahí, no me he cansado de verlo ahí. A veces sí entran ciertas dudas después de tanto tiempo, pero finalmente pues tengo que seguir, ¿no? Y tengo que seguir hasta acabar, pero... ¿Tu ex esposa aceptó la sentencia, apeló? Estamos en proceso de ver qué hace. O sea, acaba de salir recién. Acaba de salir en esta semana. Conociéndola como la conoces, su comportamiento, su conducta, ¿qué esperas que haga ella? Pues ¿qué espero? Esperaría que acepte las cosas como son y que el problema que fue entre ella y yo, que hasta el momento no está bien definido cuál fue su molestia, pues que finalmente veamos... ¿No sabes por qué se quiso separar, divorciar de ti? Pues a ciencia cierta no, ella argumenta muchas cosas falsas. En todos nos han hecho ya 2 periciales psicológicas, al menos a mí, a ella no sé, pero a mí me han hecho 2 periciales psicológicas. Debiera. En una de las periciales psicológicas, el dictamen, pues ahí narran brevemente lo que ella comenta, ¿no? Y pues obviamente es una lista enorme de mentiras que ella utiliza pues para justificar su forma de actuar, pero que no es una verdad. Entonces, dentro de todas esas mentiras no se sabe qué es realmente lo que a ella le afectó, ¿no? Para tomar una decisión así. Y pues yo, finalmente, para mí ya no es importante. Para mí ya lo importante es mi hijo, es restablecer el vínculo con mi hijo, y es por lo que estoy peleando, ¿no? Finalmente. Cuando tú inicias el grupo, es apoyo a padres. Sí. Aquí hay un padre. Habrá casos de madre. La familia ampliada. Abuelos. La abuela, de tener al nieto en sus brazos, de convivir con él, está privada de ese derecho. El niño, a su vez, de ese amor maternal de la abuela. Pero también los derechos que tú decías, consagrados en los derechos universales del niño, la ONU, la Suprema Corte, la Constitución. ¿Dónde queda todo eso? En un mito, increíblemente, ¿no? Porque todo el mundo hablamos de eso y los escritos, ¿no? Se plasma. El interés superior del menor ya está en una definición en el Código del Distrito Federal, lo que significa, pero el momento de aplicarlo, ahí está. ¿Cuál es el interés superior del menor? El caso de César, su hijo no conoce a su familia ampliada paterna. Otros casos, 4 años sin convivir. ¿Dónde está el interés superior del menor? O sea, los jueces violan los derechos humanos de los menores. Sí, sin duda. Sí, o sea, indudablemente. Sí. Y no hay poder humano, ahorita al menos, que los obligue. Porque los denuncias y hay pues hay una serie de protecciones que tienen entre ellos mismos, porque no es posible. Tienes que hacer todo un proceso hasta llegar a la Interamericana, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y hay que seguirlo. Pero es tan desgastante. Mira, por ejemplo, el caso de César, 12 años en el centro de convivencias, luchando. La verdad es que es muy loable y es un ejemplo. Sí, no, claro, no darse por vencido, no abandonar. Imagínate, ahora además tienes que luchar contra el sistema que se supone es el que te protege que debe de proteger a los menores, que los jueces en primera instancia son los garantes de esos derechos. Ahora hay que luchar contra ellos, pero hay que hacer otro proceso hasta llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y eso cuesta dinero, tiempo, esfuerzo. Entonces, estás en un estado de indefensión. Vamos a la pausa, regresaremos con el tema, con el testimonio de César Caro Moreno. Le voy a preguntar cómo es ir cada semana al centro, cómo tratan a los niños, están las condiciones dadas, operan como debe de ser. Es la pregunta, esperamos la respuesta después de mensajes en Quien Resulte Responsable. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV, y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Regresamos a Quien Resulte Responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com.
Continuamos en Quien Resulta Responsable y en la pausa estábamos hablando de cuántos padres o madres hay que desaparecen de la película, que no les importa, que se desafanan, que no tienen ni el amor filial ni paternal, que no cumplen con la manutención, que les son ajenos y distantes, aún viviendo en la misma casa, o simplemente se van y no se vuelve a saber de ellos. Y los que sí quieren, los que sí aman, porque es un acto de amor a final de cuentas, la búsqueda de estar con ellos, sufren este tipo de asuntos. Pero a ver, vamos al otro capítulo. Ok, no es posible por las condiciones de la personalidad, por los rencores, por el antecedente de la relación amorosa, que se dé la convivencia en tu casa, en la suya, en un parque, en otro entorno. No se da. Tiene que ser un centro de convivencia que debiera garantizar la equidad, el respeto, la seguridad, la tranquilidad. ¿Se ha cumplido en estos 8 años de tu existencia este tipo de premisas? Algunas sí, algunas no. O sea, la seguridad es que mi hijo pues tiene que ser presentado. Hay quien constate que sí realmente está llegando, que yo estoy llegando, sí, que se está llevando a cabo la convivencia, en qué términos se está llevando a cabo la convivencia. Esto es una seguridad creo que para todos. Obviamente al estar en una convivencia supervisada, se puede llevar de forma adecuada, no hay una cuestión de regaños ni mucho menos, es una convivencia en la que pues los que tenemos esta desventaja la tenemos que aprovechar al máximo, sí, y el tiempo no nos lo podemos llevar en situaciones que sean contrarias a una relación pues feliz, ¿no? Por otro lado, pues se logra esto, pero también hay muchos riesgos dentro del SECOFAM, que es algo en lo que yo no estoy de acuerdo, que ya tengo tiempo manifestando ahí mismo internamente en el SECOFAM las cuestiones de inseguridad con las que se tiene que convivir. ¿Cuáles son? Pues hay muchas, ¿no? O sea, hablamos desde lámparas que no tienen protección, sí, que si estamos hablando de la seguridad de los menores, del usuario, de los trabajadores de ahí mismo, pues una lámpara que se rompe va a tirar vidrios, sí, claro, un piso que no es antiderrapante, unas esquinas de paredes que no tienen, ni están redondeadas ni tienen una protección, mesas con las cuales quedan a la altura de la cabeza de varios de los niños que asisten, que pueden pegarse en un ojo, que pueden pegarse en la cabeza, vidrios que están a la entrada del SECOFAM en la que cualquier accidente que sea que se involucre este vidrio se va a romper, sí, va a causar ahí un daño. Lámparas muy pesadas que en dado momento están sujetadas con una cadena que si se llega a romper pues cae sobre las mesas donde estamos conviviendo. No hay un espacio destinado para la toma de alimentos. Tenemos que comer sobre las mesas, o sea, la mayoría de los padres tratamos de llevarle algo que sabemos que le gusta a nuestros hijos, ¿no? Alguna golosina, algún alimento, hay oportunidad incluso de tomar un breve tiempo para salir por algún alimento y regresar, pero finalmente hay que tomarlo en las mesas donde todos los niños los usan. Me voy para atrás. ¿Dónde está ubicado el centro? Está a un costado de la Torre Mayor, en el Distrito Federal. Está en lo que es la calle Río Atoyac y creo que es Mar de la Plata. Río de la Plata. Río de la Plata y Río Atoyac, ¿no? Son los dos. Ahí está ubicado el centro de convivencia. Okay. Ahí es una casa que fue adaptada. No es un centro exprofeso. No, para nada. O sea, es una casa que fue adaptada para centro de convivencia, ¿no? En el cual no cumple con las normas. ¿Tú dónde vives? Yo vivo en el oriente, en lo que es... ¿Cuánto tiempo tardas en llegar de tu casa al centro de convivencia? Dependiendo dónde esté. Lo que pasa es que mi trabajo es en campo. Entonces, si yo estoy cerca, puedo llegar muy cerca. O sea, la oficina donde trabajo, pues está a unas calles, se puede decir. Estoy a 15 minutos ahí. Pero si no estoy ahí, pues depende de las manifestaciones, porque está en una zona muy conflictiva, está un paso de reforma. Entonces, dependo de manifestaciones, dependo de cierres, de tránsito, de lluvia, de reparaciones en el pavimento. Entonces, muchas cosas. Me he llegado a hacer hasta 1:30, 2 horas de camino. Correcto. ¿Es un día fijo a la semana? Un día fijo a la semana, en un horario específico, jueves de 4 a 7, perdón. Jueves de 4 a 7, un día laboral, además, sí, entre que semana. Tengo que pedir permiso, tuve que tener ahí alguna negociación también con mi jefa. Ese es el asunto. Hay patrones muy sensibles y muy accesibles, ya que dice, pues con la pena, tu horario de trabajo, y además cada semana, es un día de repente sí, cada mes, cada 3 meses, pero cada semana
¿Tienes esa facilidad? Gracias a mi jefa sí tengo esa facilidad. Digo, durante todo este tiempo ella me ha apoyado, que es algo que agradezco enormemente, pero finalmente a mí también me representa, pues obviamente retraso en mis actividades laborales. Hay veces en las que de plano no alcanzo a llegar porque pues estoy muy retirado, a veces ando en Cuautitlán o X, no llego. ¿Te dedicas entonces, a qué? Al control de plagas. Entonces, todo este tipo de actividades lo que a mí me implica es mucha coordinación, mucho estrés, gasto, exacto, o sea, a veces... Para que la gente que nos ve se ubique, llegas y entras a un área de vigilancia, te registras, dejas la credencial, pasas filtros, te ponen a un área en común que son las mesas donde vienen, previo a eso esperas a tu hijo o llega después o lo tienen en otra área y luego le permiten el acceso. ¿Cómo es ese paso? Esto administrativamente el SECOFAM tiene 15 minutos antes de la hora de convivencia. Supongamos que mi convivencia es a las 16 horas, se puede pasar al SECOFAM por cualquiera de las dos partes 15 minutos antes. Administrativamente se cuenta con 30 minutos posteriores al tiempo de inicio de la convivencia. En mi caso no se estipuló un tiempo de tolerancia, que también ahí he salido afectado porque pues, regularmente lo presentan ya hasta las 4:25, 4:27, 4:29, ha llegado tarde incluso. ¿No te lo reponen? Forma, ya no lo reponen y obviamente pues este tiempo yo lo dejo de convivir con mi hijo, ¿no? Entonces uno llega a la hora o 15 minutos antes, uno se registra y uno espera. En el momento que llegue el menor, si llega antes de la hora de convivencia, hasta las 4 en punto uno puede tener ingreso al área común. Si no, yo puedo estar ahí 4:05, 4:10. En ese momento llega el menor, obviamente en ese momento ya paso, acompaño a una trabajadora social, que en todo momento está al pendiente. ¿Siempre está alguien ahí contigo o te permiten cierta libertad? Siempre hay alguien y entre comillas, porque sí están los trabajadores sociales, pero para mí son insuficientes, porque la cantidad de niños a veces no permite que un trabajador social se enfoque en un solo niño, sino que un trabajador social atiende 1 o 2 niños, 3 niños, entonces pierde muchos detalles de la convivencia. A mí en varias ocasiones mi hijo me ha dado, por ejemplo, información que yo considero que es importante y que los trabajadores sociales pues ni cuentan, ¿no? O sea, ellos andan revisando en ese momento otro niño, o se pararon al baño, o hicieron algo, ¿no? Entonces, eso a mí en lo personal, pues no hay forma de decirle al trabajador social, oye, apuntaste tal cosa porque pues esto es importante. ¿Hasta aquí se cumple su función, José, o ya desde ahí empezamos mal? Yo creo que ya empezamos mal y era lo que yo quería leerte del reglamento que emiten en 2005 en el considerando segundo. Es un párrafo muy breve. Adelante. Que dice... Dentro de las controversias del orden familiar, así como en los distintos juicios de divorcio, en algunos casos existe como consecuencia la dificultad real y material de convivir con los hijos respecto al cónyuge que por alguna causa aquí es importante, le es retirada la guardia y custodia. Dice, aquí viene el punto, no existiendo seguridad física y moral respecto al menor de padre que detenta la guardia y custodia y respecto a la convivencia del menor con sus progenitores y familiares hasta el 4º grado. Culpabilidad anticipada. No todos los padres ni madres hemos perdido la guardia y custodia. Únicamente la señora o el señor ha interpuesto una serie de recursos ficticios en donde aún así no está perdida la guardia y custodia, como el caso de César. Sin embargo, aquí ya fuimos juzgados y condenados. Resultado de eso, hay una vigilancia que en un procedimiento que estamos llevando a cabo, le informamos al juez federal que el reglamento de los internos es más favorable, porque ahí hay un artículo que dice, y se deben de respetar los derechos. Aquí en este reglamento nunca se habla del respeto a los derechos humanos. Y la verdad es que con los padres que somos visitantes son amables, pero duros. Entonces, oye, yo voy a convivir, mi hijo no es un reo. Inclusive alguna vez es la figura que yo acabo de pensar. Exacto. Inclusive hay un artículo que por ahí escribimos que se llama Los otros reos. Sí. O sea, ¿los niños son reos? ¿O yo soy el reo? ¿Quién es el reo? Bueno, el niño es reo de... Toda la familia está entrampada, claro. Es una trampa. Entonces, pues le pedimos nosotros aquí, a través de tu programa, al Pleno del Consejo de la Judicatura, al magistrado responsable, que actualice este reglamento en un contexto social que sea más sensible, más humano. Eso nos va a permitir, de alguna forma, pues quizá explorar otras oportunidades, de que se nos permita desahogar el mismo centro de convivencias. Hay que desahogarlo. Está muy saturado. Ya también los jueces, por default, pues te mandan al centro de convivencias. Oye, pero si yo no he perdido mi guardia y custodia, ¿por qué me mandas ahí? Bueno, que sea entrega y recepción.
Bueno, ni te dan la entrega y recepción y ni te dan las convivencias. Y además está saturado. Hay un conflicto ahí. Ya está rebasada la institución. Y además, desde mi punto de vista muy personal, sin tener la experiencia de César, creo que el personal también le hace falta capacitación. Correcto. Pero César nos podrá ampliar. Con eso regresamos con las propuestas, porque seguramente las ha hecho saber al buzón de quejas, sugerencias, al encargado, al gerente, al director, a quien sea. Con eso volvemos enseguida a quien resulte responsable. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV, y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Regresamos a quien resulte responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Pues a mi parecer yo opino que pues en parte está mal porque pues yo creo que los niños no tienen la culpa de lo que los papás nosotros tengamos problemas o algo así, ya que pues ellos definitivamente no son culpables ahora sí que de alguna separación. Entonces el que les metan ideas o les hagan creer o tener represalias contra el papá o la mamá es un poco dañino para su salud. Pues yo pienso que está mal porque ni el padre debe de hablar mal de la madre ni la madre del padre. A los hijos siempre se les debe de inculcar buenos principios, no estar en contra de uno o contra del otro de sus papás. Pues yo digo que debe de haber una ley, porque ya hay como mamás y papás que alejan a los niños, pues les estamos haciendo un daño, ¿no? Pues yo digo que está mal, ¿no? Porque es de la pareja nada más. Los que se unieron son las parejas y tienen que ver por el niño que está sufriendo. Pues está mal, ¿no? De que el papá ponga en contra a los hijos en contra del padre y al revés, ¿no? Del papá en contra a los hijos en contra de la madre. Pues yo creo que no, porque yo creo que como papás nosotros sabemos, bueno, a lo mejor no venimos con un instructivo para cómo cuidar a nuestros hijos, pero solita la vida se va encargando de darnos esas enseñanzas para los hijos, y yo creo que el que se meta a alguien a tratar de dañar a tus hijos para ponerlos en contra tuya, pues como que no es lo correcto. Pues no, simplemente darles buenos consejos para que ellos escojan el buen camino. Creo yo que los niños entienden, no son tontos. No está bien, porque se le hace un daño a los pequeños y en vez de que crezcan bien, crecen odiando ya sea a la mamá o al papá. Pues está mal porque en sí son casados, o sea, casa de dos. O sea, y deben de resolver los problemas pues en pareja en común, de común acuerdo, pues siempre prevaleciendo la convivencia familiar. Muchas gracias por continuar con nosotros en Quien Resulta Responsable, hoy hablando tanto del tema de la alienación parental como de cómo se da en la realidad, un caso concreto, real, decíamos paradigmático, decíamos dolorosísimo, en el testimonio de César Caro Moreno, ver crecer a su hijo lactante, de brazos, a los 8 años que tiene ahora actualmente. Sí, 8 años. ¿Lo has visto crecer? Sí. Su desarrollo, ¿cómo lo has visto? ¿Cómo ha sido el impacto para él de conocer a su padre, de convivir con su padre una vez por semana, horas insuficientes, y en ese encierro que decía, bueno, ¿quién es el que está preso, no? Claro, mira, no sé a ciencia cierta cuál es su apreciación de su sentir de esta relación que hemos llevado, pero dentro de lo que cabe he podido ver su desarrollo, he podido ver cómo va creciendo, cómo va madurando, no como yo quisiera, no como yo debería de estar al pendiente de él, pero finalmente pues la limitante no viene de mi parte, ¿no? Creo que por mi parte he estado toda la disposición de estar con él, por algo sigo luchando después de 8 años, no he bajado la guardia, no he atacado finalmente, creo que lo único que he hecho es defenderme y ver por los derechos también de mi hijo, pero pues finalmente ahí estoy, ¿no? Y yo lo veo tranquilo, lo veo bien, no lo veo mal.
En los resultados sí arroja ciertas cuestiones de manipulación, ya no lo digo yo, lo dice un psicólogo. Y ¿Sí te permiten acceso a las evaluaciones psicológicas? Sí, claro, porque es parte del expediente, o sea, las evaluaciones psicológicas son parte del expediente. ¿Qué te dicen? ¿De qué padece? ¿Cómo lo resiente? Tiene un poco de distracción, o sea, lo ven distraído, lo ven manipulado, sí lo ven dentro de lo que cabe bien, pero sí obviamente tiene rasgos que le están afectando, o sea, que todo este movimiento, todo este juicio que estamos llevando y este pleito finalmente, pues también lo ha resentido él, ¿no? De alguna forma. ¿De qué hablas cuando estás con él? Pues el niño obviamente al estar manipulado es muy reservado, no habla nada de su vida personal aunque se le pregunte, es evasivo. Eso obviamente las trabajadoras sociales nunca lo han puesto en sus reportes, pero el niño es evasivo. Si yo le pregunto cómo va en la escuela, la información es muy abstracta, es de bien, y cómo bien, o sea, es una... ¿Quién es tu mejor amigo? ¿Cuál es su maestra favorita? No sé ni cómo se llama su maestra, ni en qué escuela va, nunca va con uniforme. ¿Cómo es posible eso? Esa información básica, tú pagas su escuela, ¿no? No sé a qué escuela va, o sea, pero yo doy pagas, una manutención, la manutención. Yo doy una manutención, pero yo no sé en qué se invierte ese dinero, finalmente pues ese lo administra su mamá, pero yo no tengo ningún informe de a qué escuela va, cómo va en calificaciones, cómo va en vacunas, si ha tenido algún problema. Muy esporádicamente me ha llegado a comentar algo mi hijo, pero incluso cosas que no estoy yo de acuerdo y que finalmente pues no puedo hacer nada, uno está impotente, uno está atado de manos y pues lo único que hago yo es tratar de apoyarlo, que él sienta confianza conmigo. En todo este tiempo, ¿no has entablado un diálogo con tu exesposa? Decirle, mire, es demasiado tiempo ya, es por el bien del niño, lo que haya que hacer hay que superarlo, no se permite, no lo has buscado o ella no se ha prestado. Lo he buscado, no lo ha permitido realmente, o sea, es una persona pues un tanto distante, entonces únicamente evade las preguntas, se va del momento y no se presta a una negociación o a hablar o ver por el beneficio del niño, ¿no? Ya hace tiempo habíamos logrado cierta comunicación, pero al no acceder a alguna de sus peticiones, obviamente pues retoma su posición de pues, querer cerrarse y querer afectar. ¿Has requerido tú apoyo psicológico, terapia, seguimiento? Sí, yo sí he estado asistiendo a algunas terapias, la verdad es que a mí sí me ha afectado, pues obviamente hay momentos en los que me siento pues triste, ¿no? Frustrado, pero no me he desatendido, digo, he estado tratando de atenderme de la forma que está a mi alcance, he tomado algunas pláticas, he asistido a algunas terapias psicológicas, he asistido a algún coaching, o sea, he estado tratando de estar bien, pues para mí y también para mi hijo, ¿no? Primero tengo que estar bien. ¿Cómo se ayuda a una gente como César? Por eso creamos y nace este grupo de autoayuda. Nos hemos reunido, ahí hay una universidad que nos presta un salón, no nos cuesta dinero, y empezamos a platicar y entre nosotros a darnos ese soporte, ¿no? Ese soporte de ayuda, ese soporte emocional. Fíjate lo grave de la despersonalización. Y aprovechando que estamos aquí, vamos a denunciar al Centro de Convivencias, porque no obstante todo eso que pasa, ahora nos impiden tomar fotografías o videos. Sacaron una circular en donde ahora cuando llegamos al Centro de Convivencias, la primera pregunta es, ¿trae celular? Sí. Lo tiene que dejar en su coche. Oiga, yo no tengo coche, vengo a pie. Es su problema. Entonces, lo presento rápidamente, quizá no se vea, pero ya hicimos lo propio, se hizo una demanda de amparo, porque esto es completamente ilegal y atenta contra los derechos fundamentales. ¿A ti visita no te permiten o a ti padre de familia que asistes al centro? No permiten a ninguna persona. Bueno, el escrito es general, dice que no se permite, sin embargo... los trabajadores sociales pues sí usan su celular, ¿no? Según ellos lo hacen por seguridad del menor, pero yo quiero que me expliquen en qué parte del Secofam podría yo tener una fotografía que pudiera exponer la seguridad de mi hijo, si hay cámaras, si hay trabajadores sociales, si hay un policía. ¿No te has tomado una foto? No lo justifico. Sí, por supuesto, antes de que lo prohibieran. Ahora ya está restricción. ¿No? Ahora ya está restricción. ¿Qué otras irregularidades has detectado y a quién se las has hecho saber? A la directora en su momento, y finalmente no hay un médico. O sea, hay muchas condiciones inseguras como las que mencioné.
y no hay un médico en el inmueble, no hay un botiquín, no hay un extintor, que eso debería de ser por medio de protección civil. Estamos viendo lo del Hospital Infantil de Coajimalpa, hombre. Pues ese y muchos otros casos que han sido por irregularidades, que son básicas, ¿no?, de protección civil. No hay rutas de evacuación, no hay puertas de evacuación en caso de emergencia, la única puerta que hay está cerrada con llave. Entonces, todo este tipo de condiciones a mí se me hacen sumamente inseguras, permiten que los papás con los niños corran por todos lados, siendo que el piso no es antiderrapante. En las bancas que están en la pequeña jardinera que está afuera, pues están rotas. ¿Has tenido respuesta positiva a alguna de tus propuestas, quejas, sugerencias? No, al contrario, en algún momento fui privado de mis visitas por la directora por inconformarme con este escrito. Con este escrito, y es lo que decíamos. Y no me inconformé, únicamente dije que para mí era absurdo. Claro. Y es absurdo por todo lo que estoy diciendo, ¿no? Abuso de autoridad, además. Sí. Intimidación. Sí. Si usted no se porta y no hace lo que le digo, como tengo la autoridad, le imputo una falta al reglamento, como una falta de respeto, y le quito sus convivencias. Como al señor, además, le quitamos sus convivencias, con una falsa imputación. Es muy grave, y de verdad, ojalá que esto llegue a algún magistrado, que le llegue a algún juez que lo vea y tenga la oportunidad de poder ser más sensible y que cambien las cosas. Nosotros no estamos en contra de ellos ni en contra del sistema, estamos a favor de los derechos de la niñez para que formemos niños integrales. ¿Qué seres estamos dejando? Lo que comentábamos ese día, que fue un poco brusco, pues estos niños que están sufriendo esa despersonalización, esa falta de integración, ¿qué riesgos tienen? Son terreno fértil para caer en adicciones, etcétera, ¿no? Exacto, en adicciones. ¿Qué sientes cuando te despide tu hijo cada semana? Pues cierta satisfacción porque finalmente ya logré la convivencia, pero a la vez mucha impotencia. O sea, a mí me gustaría convivir con él como un padre responsable, con la convivencia que creo que él merece y que yo merezco, porque no he sido una persona irresponsable, pero finalmente pues es triste y a la vez pues me llevo la satisfacción de que ya conviví con él. ¿Qué le dice a tu hijo? Este programa está pasando en todo México, alguna vez, algún día lo verá, y cuando lo vea al paso de los meses o de los años ya en tu casa, sentados en un televisor, ¿qué le querés decir hoy a tu hijo? Pues que esto lo hago por él. Simplemente que esto lo hago por él, que esto lo hago para que él esté bien y que podamos llevar una vida como debe de ser de padre e hijo, ¿no? Por su bien, por su seguridad y por su sano crecimiento en todos los aspectos. Te agradezco tu valor, te agradezco tu presencia, gracias. El no darte por vencido y un ejemplo a los padres de familia que nos están viendo. Gracias. Gracias, César. ¿Algo que quieras agregar, José Ferreira? Pues solamente yo insisto pidiéndole ayuda a la sociedad civil, ya no cometamos estos tipos de actos de lesa humanidad, cuidemos a nuestra niñez, la niñez es nuestro futuro, lo sabemos todos. Es lo que yo quisiera dejar como mensaje. Muchas gracias a José Ferreira Novella, consejero fundador del Grupo de Apoyo de Padres, Madres y Familias Ampliadas en apoyo a los derechos de los niños, Una Sola Voz, y a César Caro Moreno por su presencia en Quien Resulta Responsable. Hasta aquí el programa, muchas gracias, buenas noches, lo espero mañana en la entrevista exclusiva en Quien Resulta Responsable con Jacobo Saludowski. Hasta entonces. Esto fue Quien Resulte Responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia sin censura. Hasta la próxima, donde continuaremos buscando a quien resulte responsable.